Y voy a compartir la pantalla. Creo que es este. A ver, señores, ¿sí están viendo? Hola. Sí, doctora. Ya, bueno. Sí, doctora. Este es el penúltimo tema, ¿verdad? De toda la temática del proyecto de investigación 3. Entonces tenemos al segundo que nos va a exponer sobre análisis y recolección de datos, ¿verdad? Cuyos integrantes son Villamar Luisa, Pincay Steven, García Judith, Hernández Luis y Morales Paredes Ana. Pero, ¿verdad? Yo tengo que hacer unas preguntitas. Entonces voy a escoger aquí a los compañeros, ¿verdad? Carreño Lima, José Daniel. Sí, mande. Sí, a ver, Carreño Lima, José Manuel, ¿verdad? ¿Cómo? La investigación cualitativa, ¿verdad? Además de incluir en sus procesos a las personas o estudios de caso, ¿qué más incluye? ¿Cómo? ¿Qué más incluye? Incluye episodios o en comunidades, estilo de vida, en sí, cosas así subjetivas, ¿no? ¿Ya? ¿Y para qué cree usted que los incluye? Los Porque episodios. eso tiene que ver en cuanto a su, porque ahí también, a ver, ¿cómo lo explico? Porque ahí como que se basa en lo que sería en sucesos dramáticos, ¿no? En fin, y eso tiene que ver con lo que sería su respuesta o sus vivencias, ¿no? Que tienen que ver o tienen un respaldo en lo que sería el proyecto. Merchan Llanos. Dígame, doctora. No me he quedado muy satisfecha de la respuesta del señor Carreño Lima. Yo le pregunto a usted, jamás, no, por favor, escucho, no sé, un micrófono. Marchán, yo le rogaría a usted que si tiene prendido un televisor o una radio, por favor, le apague. Así no se puede trabajar. ¿Sí? Entonces yo le pregunto a usted, Marchán, cuando nosotros, a más de la investigación cualitativa, a más de trabajar con personas, ¿qué más o qué tiene que tener en cuenta? ¿Verdad? A más de las personas. A más de las personas, ¿qué más se debería tener en cuenta en la recolección de datos cualitativos? En lo, ¿Revisó el material de los compañeros? Solo dígame sí o no, porque aquí el tiempo es oro. no, doctora, no lo he revisado. Ok, gracias. Profe, un momento, ¿eso yo lo dije mal? No, Ah, ya. acción en la respuesta. Ah, ya. ¿Ya? Pincay Bravo, Steven. Doctora, yo soy del grupo de exposición, no importa. Ah, tú eres del grupo de exposición. Sí. Pincay. Y yo a ti te tengo ¿Cómo? el equipo 5. Es que yo fui cuando me saqué la muela y ya pues me cambié de grupo porque la otra vez no podía poner. Estamos iguales con la muela Ujú. media sanganita. Leslie no ha llegado. María Isabel Ruiz. Vélez Anchundia Evelyn. Sí, doctora. Ya, Evelyn.
Algo dijo el señor Lima, ¿verdad? Que además la investigación cualitativa tiene mucho que ver, o sea, toma en cuenta mucho los episodios y los estilos de vida, ¿verdad? ¿Por qué cree usted que toma en cuenta los episodios? Porque mm, porque hay que seguir el proceso que tienen las personas. Por ejemplo, ahí hablaba de que si había un evento como un accidente, se tenía también que evaluar sus efectos. ¿Verdad? Porque claro, porque cuando hablamos de un episodio es de un hecho o algo que ocurrió, ¿verdad? Entonces, cuando se hace la investigación cualitativa, pues el investigador tiene que tomar muy en cuenta, ¿verdad? Todo esto que sea a nosotros que nos haya pasado, o sea que, porque nosotros podemos vivir ese episodio de la diferente manera, ¿no? Como observador que estuvimos viendo el episodio o como personas que estuvimos incluidas dentro del episodio. Ya, ¿y qué más? También ver lo que es el ambiente en el que se encuentra la persona. Eso sería el estilo de vida, poder analizar las conductas que tienen, si llegan a tener también una situación similar entre el grupo de estudio, la muestra que se está analizando. Ya, ¿qué más? Los grupos o organizaciones donde viven, las comunidades, también ver las actividades que realizan. Ya, También también poder para obtener más información, poder obtenerla de personas cercanas. Esos serían los encuentros. O ya, poder intercambiar información, poder tener más. ya. Judith, usted integra, Judith es, ¿verdad? No, no, me equivoqué. Profe, ¿puedo hablar un momento? Evelyn es, ¿verdad? Evelyn. Profe. Usted integra el grupo número 1, ¿verdad? Imaginémonos que el grupo número 1 está compuesto por 4 investigadores y que usted es la que está al frente de esos investigadores. Entonces, ¿usted qué le recomendaría a su equipo de investigadores tomar en cuenta, ¿verdad? Para hacer la recolección de los datos cualitativos. Ya, en una parte del grupo que también expusimos, decía que la observación era muy importante ¿Ya? para poder recolectar datos, porque no solo teníamos que intervenir, sino que también debíamos de ver cómo las personas se desarrollan cotidianamente. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? Puede parecer repetitivo, pero el entorno en el que se encuentra, o sea, poder obtener datos de todas estas formas, no solo con encuestas, sino también por medio de la Sí, observación. pero, o sea, cuando nosotros hablamos de algunas recomendaciones, ¿verdad? Uno de los ejemplos claros es de nuestros periodistas. Cuando nos van a hacer una entrevista, ¿verdad? El periodista, ¿qué hace? Nos induce a la respuesta, que nosotros demos una respuesta. Chicos, disculpe, estoy grabando. Sí, doctor. Ya, entonces eso es lo que nosotros no debemos de hacer con nuestros sujetos que vamos a investigar, o sea, como que irle dando la respuesta, ¿no? Porque eso es lo que nosotros queremos escuchar y al disimulo le vamos dando la respuesta. Bueno, y ya los compañeros pues ahorita nos van a dar una serie de puntos que nosotros deberíamos de recomendar, ¿verdad? Pero sin embargo,
Además de esos puntos pueden haber mucho más en diferentes literaturas y que siempre que nosotros hagamos, por lo menos cumplamos con los que nos van a decir los compañeros, ¿no? Entonces, Judith, ¿escojo o usted escoge? Yo puedo escoger, doctora. Ya. No puedo decir nada sobre lo que me había preguntado, es que estaba Pues Judith, continuamos. Bueno, esa es la primera diapositiva, ¿verdad? Bueno, yo comienzo igual. En cuanto a la recolección de datos, desde el enfoque cualitativo hay que tener en cuenta que en tanto un enfoque cuantitativo como un cualitativo hay una recolección de datos. Sin embargo, en un cualitativo, lo que busca en una recolección de datos es obtener datos que se van a convertir en una información. Entonces, esto nos va a ayudar en el proyecto. Y toda la recolección de datos, ya sea de personas, de las comunidades, de las situaciones que se están haciendo, nos van a servir como información para lo que es la investigación. Entonces, estos de aquí se van a recolectar con la finalidad de analizar y también comprender y poder responder las preguntas que tenemos dentro de nuestra investigación y así generar conocimiento. Esto de aquí hay que mencionar que ocurre en ambientes naturales y también sea cotidianos de participantes o de unidades de análisis. En caso de investigar a lo que son las personas, hay que ver su vida diaria, es decir, cómo hablan las personas, en qué creen ellas, qué sienten, qué piensan acerca del tema, cómo interactúan y esto. Entonces hay que tener algo en cuenta al momento de la recolección de datos. Es que tenemos por común pensar, porque la mayoría piensa que en una recolección de datos lo que cuenta son las encuestas, las entrevistas y otros instrumentos. Sin embargo, aquí la verdadera respuesta es que la característica fundamental de un enfoque cualitativo es que el investigador es el instrumento principal en la recolección de datos. Entonces, él, aparte de hacer las entrevistas, de hacer las preguntas, él es la persona que va a obtener mayor información al momento de entrevistar a las personas y a los participantes. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, nos mencionaba qué tipos de unidades de análisis pueden incluirse en un proceso cualitativo. Además de los que son personas y casos, hay otras variables. Por ejemplo, están los episodios que pueden implicar sucesos dramáticos y sobresalientes que van a llamar la atención, que pueden ser divorcios u otros eventos traumáticos que se van a considerar episodios interesantes, y los efectos de aquí van a ser diferentes para cada persona. También mencionaba encuentros, que es una unidad dinámica y pequeña que se da entre 2 o más personas de una manera presencial y, bueno, sirve para lo que es completar una tarea o intercambiar información. Y de aquí, este encuentro va a terminar cuando las personas se separan. O sea, en un encuentro siempre va a haber la interacción entre 2 o más personas. También hablaba de comunidades, que se trata de asentamientos humanos en un territorio definido socialmente, y aquí van a surgir organizaciones, grupos, relaciones, episodios y actividades, y puede ser el caso de un pueblo pequeño, un grupo religioso o una ciudad. También mencionaba lo que eran estilos de vida, que son ajustes o son conductas adaptativas que realiza un gran número de personas que se encuentran en una situación similar. Siguiente. Judith, una pregunta. Usted como médico, cuando atiende a su paciente, ¿eso se podría decir que es una investigación cualitativa? Se podría decir que sí, porque si vemos aquí es un episodio y se podría estar en el campo de encuentros, debido a que van a ser entre dos personas y van a compartir una pequeña dinámica. Yo sería como quiera, tomaría el papel de investigador, porque yo sería la que haría las preguntas, y el paciente va a compartirme qué ha pasado, qué ha sentido en los días y así.
Sí, ¿verdad? Y es bien cierto. Y por lo general, se me viene a la mente, una vez llegó una señora a la consulta, ¿no? Y que casi va a citar. Entonces, ella va que quiere bajar de peso. Y yo le digo, ¿por qué quiere bajar de peso? ¿No? Y entonces me dice, es porque tengo la sospecha de que mi marido anda con otra persona. Y viene y se va en llanto, ¿no? Y ahí trata de consolarla y entre esos que vamos y dice y preguntas y respuestas, ¿no? Entonces, bueno, yo le terminé diciendo que yo le felicitaba que hubiera tomado la decisión de perder peso, ¿no? Pero que sin embargo siempre tenemos que estar nosotros de primero. O sea, si yo quiero bajar de peso es porque yo me Una decisión propia. sí, es porque yo me quiero sentir, ¿verdad? Y que si muchas veces nosotros lo hacemos solo por el que cierta persona diga o me acepte, ¿verdad? Luego vamos a tener otro problema psicológico. O sea, supongamos que yo hubiera sido la paciente y yo hubiera bajado de peso y a pesar que tuviera papelito, ¿verdad? Tuviera hecho una guitarra, de pronto mi marido ya no me quería y se enamoró de otro. Entonces, por mucho que yo baje de peso, a lo mejor no iba a estar. Entonces, ahí viene y se hace una doble problemática, ¿no? Entonces, por eso nuestras atenciones que nosotros damos a nuestros clientes, ¿verdad? Tienen tinte de investigación cualitativa, y eso no va por ponerle un ejemplo, ¿sí? Y que podríamos hablar, ya si estamos hablando de episodios, estamos hablando de encuentro, también de estilos de vida, en el caso de la nutrición, bueno. Y, Claro, ya implicaría algunas de estos tipos de unidades de análisis, no solo una. y ya como hemos hablado, ¿verdad? Que la investigación cualitativa se puede, como dice, asesorar o pedir apoyo a cualquiera de estos elementos. Siguiente diapositiva, por favor, doctora. Sí, aquí estamos. Bueno, aquí mencionaba sobre el papel del investigador en la recolección de datos cualitativo. Nos mencionaba que el investigador, al momento de hacer la investigación, tiene que mantener una postura más personal y no tan, o sea, más personal con uno mismo y no interferir en lo que es la vida de los participantes. Entonces, mantener una perspectiva interna y una interna, para que no se mezcle la información y, y los participantes conserven su punto de vista y así lo pueden compartir con el observador. Entonces nos mencionaba unas recomendaciones que se pueden hacer al momento de realizar la investigación para no incluir nuestro punto de vista con el punto de vista del entrevistado. Por ejemplo, el investigador no debe inducir respuestas y tampoco comportamientos de los participantes. El investigador va a necesitar que los participantes narren sus experiencias y puntos de vista sin que el investigador los critique o ellos se sientan con temor que el investigador los critique, sería también la misma palabra. Y bueno, también tener varias fuentes de datos, personas distintas mediante métodos diferentes, para que vayan diferentes tipos de vistas y diferentes conclusiones, no ceder a ninguna clase de chantaje, nunca poner en riesgo la seguridad personal ni de los participantes. Cuando son varios los investigadores, había que convenía efectuar lo que son reuniones para así evaluar los avances y analizar si el ambiente o lugar y las unidades y la muestra son adecuadas para lo que son la investigación. Por ejemplo, en este caso, como somos 4 por grupo, tendríamos que tener muy en cuenta que si íbamos a hacer lo que es la encuesta y todo eso, tendríamos que tener en cuenta qué tipos de preguntas íbamos a hacer o cómo la haríamos y qué era lo que buscábamos. También tenía que leer y obtener la mayor información posible del lugar o del contexto antes de adentrarse a él. Por ejemplo, al momento de nosotros haber escogido el proyecto, el tema, deberíamos haber primero leído, saber qué es lo que íbamos a investigar, sobre qué trataba, para así poder realizar lo que es la recolección y el análisis de datos. Siguiente diapositiva.
Bueno, en cuanto a la observación, nos mencionaba que en la investigación cualitativa necesitamos estar entrenados para observar, que es muy diferente a ver, que generalmente siempre solo vemos y no observamos, es decir, no nos damos cuenta de qué es lo que pasa, cómo es que suceden las cosas. Entonces, no solo se limita al simple hecho de ver, sino analizar qué es lo que pasa alrededor. Explorar y describir los que son los ambientes, las comunidades, las culturas y los aspectos de vida, analizando los significados y también las personas, qué es lo que generan. Hay que también comprender procesos, vinculaciones entre personas y las diferentes situaciones. Hay que ver las experiencias y las circunstancias y también los eventos que sucedan al paso del tiempo y los patrones que se desarrollan. Identificar los hechos relevantes, problemas sociales, y así se podría generar una hipótesis para futuros estudios. Entonces, nos mencionaba aquí 4 ambientes, tenemos 4 ambientes, está el ambiente físico, que es el entorno, se va a dar en lo que es el tamaño, distribución, señales, accesos, en sitios con funciones centrales, que pueden ser iglesias, centros de poder político y económico, pueden ser también hospitales, mercados y otros. Y estos de aquí resultan importantes para lo que son las impresiones. También está lo que es el ambiente social y humano, que son formas de organización en grupos o patrones de vinculación, que pueden ser redes, dirección de comunicación, elementos verbales y no verbales, jerarquías y procesos de liderazgo. También mencionaba lo que es actividad, actividades individuales y colectivas. ¿Qué hacen los participantes? ¿A qué se dedican? Y cómo y cuándo lo hacen. Y también hechos relevantes, como son eventos, historias, ceremonias religiosas, ocurridas en ambientes individuales o con más personas. Y bueno, que se pueden presentar en una cronología de sucesos. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, en lo que sería nuestro tema, sería el ambiente físico, sería la Facultad de Medicina. El ambiente social y humano serían los docentes. Las actividades que estos realizan y que tienen en común son que los docentes dan cátedra y también son personal del servicio en salud. Y bueno, y los hechos relevantes que pueden haber sucedido en esto son cuarentenas por pandemia, por COVID-19 o la pérdida de algún familiar, que son hechos que todos pueden, la mayoría pueden haber tenido y están pasando en este momento. Siguiente diapositiva. Bueno, en cuanto a los formatos de observación, nos mencionaba que durante la observación de la inmersión inercial podemos o no podemos utilizar un formato. Entonces, a veces puede ser simple como solo escribir en una hoja, o podemos también, conforme avanza la inducción, podemos ir generando un listado de los elementos que no podemos dejar afuera y unidades que sí deben analizarse correctamente. Entonces, después de la inmersión inicial y de que sabemos en qué elementos enfocarnos, se pueden diseñar ciertos formatos de observación. Siguiente diapositiva. Bueno, y aquí nos mencionaba el papel del observador cualitativo. Entonces, vamos a encontrar 5 papeles, y estos de aquí va a depender de qué papel quiere adoptar el investigador al momento de la recolección de datos. Nos mencionaba el de no participación, que es, por ejemplo, cuando se observan solo videos. El de participación activa, está presente el observador, pero el observador no va a interactuar con las personas. En lo que es participación moderada, esto de aquí va a participar en algunas actividades, pero no en todas. Participación activa, donde el observador va a participar en la mayoría de actividades. Sin embargo, no se va a mezclar completamente con los que son los participantes, entonces él sigue siendo, ante todo, un observador. Y está la participación completa, que se va a mezclar totalmente, y el observador también es un participante más. Entonces mencionaba el libro que los papeles que van a permitir un mayor entendimiento desde el punto de vista interno son la participación activa y la participación completa, pero también pueden generar que se pierda el enfoque como observador. Como se mencionaba antes, es muy importante que el observador mantenga su postura y no la
no la relacione con las posturas de los otros participantes, porque también podría generar una recolección de datos un poco modificada. Sería un poco, se podría hacer un sesgo también, porque se puede combinar lo que es información y no sería correcto. Ya, aquí puede seguir mi compañera Ana. Gracias, Judith. Gracias. Buenas. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Entonces, les vamos a hablar sobre uno de los métodos o técnicas para obtener información, que es una de las más importantes, es la entrevista cualitativa. Esta entrevista consiste en una reunión que a través de una reunión, una conversación en la cual se va a intercambiar información y básicamente el entrevistador quiere obtener información lo más real posible en el lenguaje del entrevistado, es decir, su experiencia, opiniones sobre algún tema, su perspectiva. Entonces, estas se pueden clasificar en, como vemos aquí, en estructuradas, semiestructuradas y no estructuradas, que consisten en la guía de preguntas que va a tener en sí la entrevista. En cuanto a las estructuradas, las entrevistas estructuradas, estas corresponden a que se dé una entrevista, pero con preguntas específicas, con un orden específico. En cambio, las semiestructuradas pueden haber preguntas ya específicas y con un orden, pero se pueden ir incorporando preguntas en base a cómo va respondiendo el entrevistado. Y tenemos las no estructuradas o abiertas, que estas son las más flexibles y son, o sea, solo se tienen presente el tema central y se puede, es más bien como una conversación así bien abierta. Y esta flecha está indicando que estas entrevistas pues se realizan principalmente en los estudios cualitativos, que como ya sabemos son bien flexibles y abiertos, a diferencia de los cuantitativos, pues en primera instancia se inicia con entrevistas no estructuradas y se va así avanzando, semiestructuradas y estructuradas, porque lo primero que se quiere es como tener más confianza con el entrevistado. Luego, ya que va avanzando el tiempo y que ya se conoce como más, hay una mejor relación, por así decirlo, posteriormente ya preguntas más puntuales. La siguiente, por favor. Luego tenemos las características de la entrevista cualitativa. Esta debe, el principio, más que todo es al conjunto de entrevistas. No se sabe cuántas entrevistas son, o sea, cuántas entrevistas se van a hacer, y el número de estas se va definiendo en base a la obtención de las respuestas, o sea, a lo que queremos obtener, en base a las personas que ya hemos entrevistado y a las respuestas que se van obteniendo de ellos, que es lo más importante en este caso, pues se va definiendo cuántas entrevistas. Luego, las preguntas y el orden en que se hacen se adecúan a los participantes. Estas más que todo, en general son así, son flexibles, como ya habíamos dicho, pero más que todo son en las abiertas, que esa es como la principal, que el orden no importa y es en base a cómo va respondiendo el entrevistado. Y las semiestructuradas, que también pueden incorporar de a poco, o sea, más que todo, por ejemplo, se hace una pregunta y si el entrevistado considera, puede repreguntar. Ajá, sí, puede ir variando el orden de las preguntas, o sea, en base a lo que se va respondiendo. ¿Cuál es el tema de ustedes? El impacto psicológico en los docentes de medicina de la ULEAM por motivos de la pandemia. Estrés y Ya. ansiedad. Ya, independientemente, bueno, exactamente el tema, ¿verdad? Son problemas psicológicos, estrés y ansiedad, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos hacer nosotros, suponte, volvamos a la lámina anterior, ¿verdad? Una no estructurada abierta, ¿no? Que tranquilamente puede
puede nacer de un conversatorio. Por ejemplo, abajo en medicina están los banquitos. Imaginémonos que estamos en la vida cotidiana, que no ha habido alteración de la pandemia, ¿verdad? Entonces ahí abajo está el Sí. banquito y muchos docentes se saben sentar allí, ¿verdad? Yo también veo docentes con estudiantes y como quien no quiere la cosa, uno ya comienza a preguntar, ay, doctor, ¿y qué le pasó? ¿Cómo está, verdad? Ujú. ¿Qué siente usted después de haber pasado este periodo de la pandemia? Ha habido familiares que han fallecido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso sería como la no estructurada, sale de un conversatorio. Y ya luego, después de Claro, la estructurada, ya Michael. nosotros venimos y planteamos. Suponte que usted me pregunte a mí y yo le digo, bueno, a mí me afectó el insomnio, yo no podía dormir, ¿no? Y entonces, Ujú. usted, a pesar que no ha puesto esa pregunta, usted me puede decir, y usted visitó un ¿Y médico, qué sentía? ¿verdad? Visitó un médico, entonces, ¿qué le dijo el médico? ¿Verdad? ¿Qué tratamiento está dando? ¿Y cómo se siente ahora? ¿Verdad? Yo podría añadir otras preguntas o cambiar el orden, como usted dijo. Y ya la estructurada, si yo ya tengo, cuando dice estructurada, tengo que seguir el esquema. O sea, que de la primera no me puedo saltar a la última. Que de pronto, cuando yo hago una primera pregunta, ¿verdad? A lo mejor el paciente me da una respuesta que es para la sexta pregunta. Entonces, uno siempre tiene que estar atento y por lo general siempre hay unas observaciones, ¿verdad? Hay un cuadro de observaciones o virar la hoja y escribir atrás lo que la persona dijo, porque posiblemente cuando ya le vaya la pregunta 6, que a lo mejor él tenía que contestarme eso, no me contesta eso y me contesta otra cosa. Por eso siempre se aconseja, ¿verdad?, que en estas investigaciones cualitativas nos apoyemos siempre con la grabación de Ajá. las... Y lo que usted decía, al final de las entrevistas, por lo general, si no ha quedado claro algo, se le vuelve a preguntar al entrevistado. Eso ya lo vamos a ver después también, lo que usted menciona. ¿Ya? Ya. Otra de las características es que la entrevista cualitativa es una buena medida anecdótica. Esto más que todo lo relaciona a que como es una conversación, se da como un intercambio de ideas y más que todo, como decíamos, es así que se debe empezar con las entrevistas abiertas porque esta más que todo, como ya lo venimos diciendo, es la como que más establece lazos de amistad, más confianza, como no está todo en orden y bien establecido, es más abierto. Yeah. En cuanto al entrevistador, comparte con el entrevistado el ritmo y la dirección de la entrevista. No es el entrevistador por ser el quien ha hecho la guía o sea, sí lleva el orden y ve cómo realizar las preguntas pero es en base a cómo va respondiendo el entrevistado. Asimismo, el entrevistado puede hacer pausas, puede él mismo preguntar si algo no entiende. Entonces hay que respetar ambas partes. El contexto social resulta fundamental para la interpretación de los significados. Es súper importante este punto porque mientras más conozcamos el entrevistado nos va a ayudar más a interpretar el significado o la opinión que dé sobre algún tema. Es por eso no solamente la parte social, sí podemos conocer sobre la parte económica, sus creencias, la parte cultural. Entonces nos podría aportar más para al momento de, como decía la compañera Judith, el objetivo principal es, pues, o sea, al momento que se dan los resultados, interpretarlos y analizarlos para posteriormente responder a las preguntas de investigación y generar conocimiento, que es lo que pretende todo estudio de investigación. En cuanto a otra de las características es que el entrevistador ajusta su comunicación a las normas y lenguajes del entrevistado. Puede ser un lenguaje más formal, un lenguaje más informal, dependiendo a qué lenguaje se tiene que adaptar al lenguaje del entrevistado. Las preguntas son abiertas y neutrales, ya que pretenden obtener perspectivas, experiencias de los participantes. Que este es el objetivo de la investigación en sí cualitativa. Se pretende obtener información, la perspectiva de los participantes tal cual, o sea, en su lenguaje, en el ambiente natural. No cambiarle nada, no interferir en sus respuestas. La siguiente. Entonces también tenemos tipos de preguntas. Entre estas tenemos las de opinión,
Un ejemplo sería, desde su punto de vista, ¿cuál cree que es el problema en este caso? También tenemos preguntas de un ejemplo de entrevista semiestructurada. Ahí hay algunas preguntas. Bueno, también otros de los tipos de preguntas es la de expresión de sentimientos, como por ejemplo, ¿cómo se siente con respecto al alcoholismo de su esposo? ¿Cómo se siente? Otro de los tipos es de conocimiento. ¿Qué sabe usted de conocimiento? ¿Qué sabe usted de las causas que provocaron el alcoholismo de su esposo? Sensitivas, relativas a los sentidos, oído, visión. Por ejemplo, en esta, ¿qué género de música le gusta escuchar más cuando se encuentra estresado? De antecedentes, después de su primer alumbramiento sufrió depresión postparto y de simulación. Suponga que usted es el alcalde de, ¿cuál sería el principal problema que intentaría resolver? Entonces, como podemos ver, hay varios tipos de preguntas. La siguiente. Yeah. En cuanto a las recomendaciones para realizar entrevistas, aquí lo he agrupado así, porque habían bastantes recomendaciones, pero como para tener el inicio, durante, al final de la entrevista y después de la entrevista. Entonces, en la planeación se debe contactar al entrevistado. Puede ser a través de una llamada telefónica o a través de un correo, en donde lo vamos a citar al entrevistado. Se debe tener preparada una guía con las preguntas que más o menos hemos planeado realizarle al entrevistado. Esta guía también se debe practicar con algún familiar, se recomienda que se debe practicar con algún familiar o algún amigo para ver la fluidez y cómo se va dando la entrevista. También se debe confirmar la cita un día antes. Se debe acudir puntualmente a la entrevista. Para obtener y registrar la información pueden ser útil lo que mencionaba la doctora. Podemos grabar un audio o grabar un video, podemos obtener, tomar fotos. Hay algunos mecanismos o técnicas para obtener esa información. Lo que más se recomienda es grabar un video, porque a través de podemos posteriormente evaluar ciertas expresiones y los movimientos que hagan, que también son parte de la observación. No solo recordemos que obtenemos información a través de las preguntas, a través de la entrevista, la observación es un punto fundamental y en este caso pues se aplicaría. Pero generalmente lo que se hace es grabaciones de audio, pero las grabaciones de video son lo Anita, más mejor. Solamente un punto, ¿verdad? Usted mencionó que hay que practicar, ¿verdad? Aplicando la encuesta a los amigos, a la familia, ¿no? Bueno, nosotros en investigación también tenemos que hacer eso, ¿verdad? Primero para saber si que nuestras preguntas son entendibles. Ya, suponte que yo haga una pregunta y que yo estoy tomando esa encuesta a una persona conocida que yo sé que tiene las mismas culturas y que de pronto son del mismo estrato social, o a lo mejor tienen el mismo conocimiento de donde yo voy a aplicar la encuesta, ¿no? Y entonces, posiblemente habrá una pregunta que a lo mejor habría que reformular, porque cuando yo he estado haciendo esta práctica, ¿verdad? No se entendió la pregunta. La persona que yo estaba simulando de entrevistado no entendió o no comprendió la pregunta. Eso por una parte. Y también siempre hay que controlar el tiempo, porque no se olviden que cuando nosotros vamos a aplicar una encuesta, ¿verdad? Nosotros siempre decimos, no se preocupe que la encuesta va a tener una duración de 5 minutos, de 10 minutos, ¿no? Porque nosotros tenemos que graduar el tiempo. Porque muchas veces nos podemos tocar, ¿verdad? Que, por decir, encuestas docentes, ¿no? El docente te va a decir, uy, no, ahorita en 15 minutos yo entro a clase. Y entonces tú ya graduaste el tiempo, entonces tú le vas a decir, no, profesor, no, doctor, no, doctora, no, licenciada, la encuesta apenas se va a llevar 10 minutos, ¿sí? Porque ya hemos graduado eso. Entonces, para eso también se necesita esta práctica, ¿verdad? O esta simulación de aplicación de encuesta con gente desconocida para ver qué es lo que está pasando. Ya, seguimos, por favor. Ya. Entonces, un ratito.
Seguimos aquí. Ya. Hay que vestirse también apropiadamente y eso también es en base a, o sea, más o menos evaluamos a qué persona vamos a entrevistar. En el caso de que sea, por ejemplo, en un deportista, por ejemplo, vamos a ir un poco más deportivos o en caso de que sea algo más formal, pues ir más formal. Llevar un formato de consentimiento en el cual se incluyan los datos del participante y la frase que indique que o se acepta o no y en donde vaya la firma. Al momento de realizar la entrevista al inicio, se debe apagar el teléfono, se debe empezar con una plática de interés e indicar el objetivo y los propósitos de la investigación. O sea, ¿cuál es el objetivo? ¿Para qué en este caso se está usando la importancia de la intervención del entrevistado e indicarle la confidencialidad de la información del entrevistado? Se debe entregar el formato de consentimiento y ya para iniciar se debe pedir permiso para grabar y tomar las notas y comenzar a hacer la entrevista en base a la guía de preguntas. Durante la entrevista se debe escuchar siempre activamente, estar súper atento, no transmitir tensión ni miedo, ni tampoco se debe demostrar siempre interés y todas las respuestas aquí son válidas, o sea, no hay por qué negar alguna respuesta o indicar como que está mal, todo aquí es válido, todas las respuestas, recordemos que es una entrevista cualitativa y todos los participantes aquí son importantes y sus respuestas por ende. Sea paciente y van a tomarse como tiempo para responder, entonces hay que respetar esa decisión de los participantes. Capte aspectos tanto verbales como no verbales, los movimientos de mano, el lenguaje corporal, hasta la vestimenta, si lloró, si no lloró, si se rió, todo eso es importante. Tomar notas y grabar, como les decía, lo que más nos aporta es un video porque posteriormente ya cuando lo revisemos podemos ver si algún movimiento o alguna acción que de alguna manera pues influye o sea, es parte de la respuesta, que no es una respuesta verbal, pero que es una respuesta importante por parte del entrevistado. Y ya, al final de la entrevista, se debe preguntar al entrevistado si tiene alguna duda o algo que agregar. También es importante compartir algunas interpretaciones. A esto se refiere a que al momento de listo, tuvimos la respuesta, nosotros interpretamos más o menos en base, o sea, debemos interpretar y analizarlo, pero ponernos en los zapatos del entrevistado. Y luego que hemos hecho esa interpretación, darla a conocer al entrevistado para ver si está acorde a lo que él siente y realmente está manifestando. Ya. Y después de la entrevista, ya después de haber terminado la entrevista, se debe hacer un resumen. Se debe hacer un resumen, revisar todo lo que se tenga, notas, si se tienen fotografías, videos, grabación. Se debe transcribir la entrevista, se debe analizar, al momento de analizar la entrevista, pues se debe pues analizar las respuestas y como ya les mencionaba, interpretarla. Y se debe posteriormente enviar una carta o un correo dando las gracias al entrevistado y también se le puede indicar que posteriormente puede participar en otras entrevistas, porque como les mencionaba antes, no se sabe el número ni las veces que vaya a participar, es en base a las respuestas que va dando el entrevistado. Y se debe también analizar, bueno, ya les dije, analizar la entrevista, ya. Y en base, esto también se mencionaba al inicio, que en base a las respuestas que se van dando, uno puede también cambiar el enfoque, que eso es característica de todo estudio cualitativo, se puede cambiar el enfoque, la unidad de análisis, si debemos observar o en este caso analizar más profundamente otras temáticas, hasta se puede en cierta manera modificar la problemática de estudio.
como es un estudio cualitativo. Y se debe repetir el proceso hasta que tenga una guía adecuada y hasta se deben evaluar la cantidad de personas que se considera adecuado también. La siguiente. Ya, un ejemplo, aquí está un ejemplo de guía de entrevista semiestructurada que está adaptado a nuestro tema de estudio. Ya. Aquí tenemos los datos generales, va la fecha, la hora a la hora a la que se empieza, el lugar donde se va a realizar la entrevista y el sitio específico. El nombre del entrevistador, el nombre del entrevistado, la edad, el género, el puesto. En este caso podemos poner docente de tal, o sea, de tal materia, de docente de histología, de la carrera de medicina o alemán. Ya. En la introducción se debe describir, se hace una descripción general del proyecto. Como les decía, hay que indicarle el propósito al entrevistado. Y en este caso, pues nuestro propósito es conocer sobre el impacto psicológico de la pandemia COVID en los docentes de medicina de la William Mann. En este caso está un poco adaptado porque sí era sobre el estrés y la ansiedad, pero como los estudios cualitativos no son tan directos, en este caso como que se hizo más abierta el propósito, es conocer sobre el impacto psicológico en general. Los participantes elegidos son los docentes de la Facultad de Medicina o la Manta, y el motivo por el cual fueron seleccionados es debido a que la nueva normalidad, producto de la pandemia del COVID, ha generado amplios cambios que son significativos en los procesos de enseñanza y las interacciones entre el docente y la comunidad de aprendizaje. Por ende, era interesante conocer sobre el impacto que han tenido los docentes a nivel psicológico, que también nos parecía importante porque el grupo de los estudiantes era un grupo que iba a ser bastante estudiado, entonces los docentes eran como un grupo que no iba a ser tan estudiado. Ya, en cuanto a las características de la entrevista, se debe indicar la confidencialidad y la duración aproximada, entre 1 hora y media y 2 horas aproximadamente. O sea, no debe ser tan extensa tampoco, para no aburrir al entrevistado. Entregue el formato de consentimiento, pida permiso para grabar y tomar las notas. Ya, al momento de hacer las preguntas, aquí he puesto algunos ejemplos de preguntas, como por ejemplo, ¿cómo se ha sentido ante la situación de la pandemia del COVID-19? ¿Qué actividades normalmente realizaba antes de la pandemia? ¿Cuáles han cambiado? ¿Cómo lleva la nueva modalidad de enseñanza? ¿Qué efectos le ha causado la transición de la modalidad presencial a virtual por motivos de la pandemia? ¿Cómo ha afrontado psicológicamente la actual pandemia? ¿Qué aspectos a nivel psicológico rescata de su día a día? Y realiza una comparación con su actitud antes de la cuarentena y durante la cuarentena. Aquí se manifiesta que se debe dar las gracias e insiste en que la información que se ha aportado es confidencial. Y como les mencionaba, hay que indicarle que posteriormente pueden darse nuevas participaciones hasta completar en sí, hasta saturarse de la información necesaria. La siguiente. Ahora tenemos otro método para obtener información, que son las sesiones en profundidad o grupos de enfoque. Estas son reuniones personas, se la considera una entrevista colectiva. Consiste en reuniones de 3 a 10 personas, en donde los participantes conversan a profundidad en torno a un tema, bajo la conducción de un especialista en dinámicas grupales, que generalmente es el investigador, este especialista, pero también se puede optar por una persona que tenga como más fluidez para llevar grupos y esto. El objetivo de estas sesiones de grupos es analizar la interacción entre ellos, entre los participantes, como por ejemplo un grupo familiar o un grupo de estudiantes, y cómo se construyen grupalmente significados o un grupo de alguna comunidad. Me olvidé, iba a decir algo.
después me acuerdo. La siguiente. Ya, para realizar estas sesiones de grupo también llevan las guías de preguntas y pueden ser lo mismo, al igual que las entrevistas estructuradas, semiestructuradas y abiertas, que sería lo mismo. Abiertas son más flexibles y así va hasta ser más específicas. Y en cuanto al complemento de la discusión, el entrevistador puede hacer uso de materiales estimuladores como dibujos, fotografías, en caso de que los entrevistados pues no respondan o haya como para romper el hielo, se mencionaba, como para hacerlo más dinámico. También se puede optar por escritos de manera individual antes de realizar esta sesión de grupo para conocer como más a fondo la opinión personal y que sea como más expresiva, que la explique de forma más amplia, para conocer realmente si coincide al momento de hacer la sesión de grupo con las respuestas que da ya de forma grupal. La siguiente. Sí, Anita, ¿verdad? Estos se llaman los grupos focales. Y también dentro de los grupos focales se puede emplear una técnica que se dice técnica de la tarjeta, ¿verdad? Y se hacen colores. Entonces, por ejemplo, uno le entrega, más o menos las tarjetas son casi de porte de este celular, ¿verdad? Y se hacen de diferentes colores. Entonces uno le dice, bueno, en el color amarillo se va a poner tal cosa. O sea, pero dependiendo del problema, ¿no? Nosotros queremos investigar. Por ejemplo, podríamos poner, a ver, en la tarjeta amarilla en relación al COVID, contestar si se les murió algún familiar, cómo se sienten. En la tarjeta verde, ¿qué les parece a usted todo este encerramiento que hemos vivido en 3, 4 meses? ¿Verdad? Escriba. Y así vamos dando, ¿no? Entonces, porque muchas veces también, eso también es como una gran barrera que por más que tú como investigador les diga, bueno, también depende de con qué personas estamos trabajando, ¿no? Que por mucho que tú los motive a hablar, a veces no, ¿cómo te digo? No es fácil comunicarse, ¿no? Entonces uno tiene que buscar la estrategia para poder tener la información. Y a lo mejor, quien quita, cuando ya tenemos las tarjetas pegadas en la pared, ¿verdad? Y las vamos analizando, entonces ya ellos van a entrar un poco más en confianza y a lo mejor allí podríamos tener una comunicación fluida de los participantes. Pero claro está, eso depende con el grupo, ¿no? A lo mejor con nosotros los docentes no iba a pasar eso. Pero, por ejemplo, a veces tenemos con adolescentes y a veces los adolescentes tienen miedo a hablar, o personas un poco mayor, ¿verdad? O personas de comunidad, qué sé yo. Entonces siempre hay que buscar la manera, ¿verdad? O la estrategia para poder obtener la información. Así es, doctora. Pasos para realizar las sesiones de grupo. En primer lugar, se va a determinar el número provisional de grupos y sesiones que se habrán de realizar. En este caso, pues lo mismo que las entrevistas. Uno no puede, o sea, más o menos aproximarse a cuántas sesiones de grupo se van a realizar y cuántas personas van a ocupar el grupo, pero es en base a las respuestas que se van obteniendo, si son, o sea, si se van adecuando es en base a las respuestas que se van obteniendo y si ayudan a responder a las preguntas de investigación. Sí. Anita, entonces, Anita, me olvidaba también comunicarles a usted y a todos, ¿no? ¿Verdad? Que por lo general se pide una característica del grupo focal es que haya un relator y un redactor, ¿verdad? Porque la persona que está al frente conversando con los 10 o 12 personas, ¿verdad? No puede distraerse en coger apuntes. Entonces, por eso nosotros tenemos que tener un redactor para que vaya cogiendo todos los apuntes. Porque muchas veces si nosotros estamos haciendo la doble función, ¿verdad? Se puede perder valiosa información que digan los participantes y que nosotros a lo mejor no lo hicimos a propósito, se nos pasó por alto aquello. Y también, ¿verdad? Una de las recomendaciones es que todos estemos a la misma altura, así igualito como tienes la fotografía, ¿verdad? Todos estamos sentados
aquí estamos a un mismo nivel, no es que vamos a estar más alto ni más abajo, sino y que nuestra comunidad entrevistada, ¿verdad?, se sienta también importante, que esté al mismo nivel. Sí. Seguimos, por favor, Anita. Señalo. Ya, aquí. Por el segundo punto, digamos. Segundo punto, se define el tipo tentativo de personas que habrán de participar. Por ejemplo, en este caso, pacientes terminales de cáncer que no tengan familia mayores de 70 años. En nuestro caso, pues los docentes de medicina de la Facultad de Medicina. Pero, como ya mencionamos, en caso de que no obtengamos información o no quieran aportar con la información, se podría ir reestructurando a los participantes. El tercer punto, se detectan personas del tipo elegido y ya al momento de haberlas definido y que ya han aceptado, se las invita a la sesión. Cuarto punto, se organiza la sesión o las sesiones en un lugar confortable, que sea silencioso y aislado. Debe ser un lugar relajado para que haya mayor fluidez. Quinto lugar, se lleva a cabo cada sesión. Es necesario que cada sesión se grabe en audio o video y después analizar el contenido y observación, como en el caso de las entrevistas. El sexto punto, se elabora el reporte de la sesión, el cual incluye los datos de los participantes, nombre, edad, podría ser datos que nos sirvan para más enfocados en el planteamiento del problema, la fecha y la duración de la sesión. En este caso también se debe contemplar la información completa del desarrollo de la sesión, es decir, anotar todas las aportaciones que hicieron los entrevistados, cómo llevaron la sesión de grupo. Así también se deben indicar las expresiones verbales y no verbales, anotar todos los resultados de la sesión. También se debe indicar que en ocasiones se puede hacer uso de otro investigador para que tome notas durante la sesión, porque el entrevistado, el que haga las entrevistas, en este caso en las sesiones de grupo, el que haga las preguntas en las sesiones de grupo, pues va a estar enfocado más en las expresiones que hagan los participantes o en eso. Y el séptimo punto, al final de cada jornada de trabajo es necesario llenar la bitácora, que es el cuadernito donde vamos a hacer las anotaciones, y una vez efectuadas las sesiones de grupo, se deben preparar los materiales para su análisis. Eso es todo. ¿Y puede seguir mi compañero Luis? Gracias. Anita. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. ¿Le podría dar a la diapositiva anterior? Es que... Ya. Muy bien, continuando con los métodos de recolección de datos en la investigación cualitativa, es necesario hablar del análisis de documentos, registros, materiales y artefactos. Es recomendable considerar el análisis de estos elementos, sobre todo cuando se quiere hacer una investigación cualitativa que implica algún hecho o suceso que ocurrió en el pasado, ya que suelen ser una fuente valiosa de datos y sobre todo es recomendable hacerlos cuando se quiere estudiar a una sociedad determinada, ya que la mayoría de sociedades suelen producir algún tipo de documento que registre sus sucesos en el pasado. Y además, el obtener algún documento de un evento anterior le permite al investigador conocer los antecedentes del ambiente que está estudiando, así como cuál era su funcionamiento cotidiano y anormal. En realidad existe una gran variedad de elementos que nosotros podemos considerar aptos como una fuente para obtener información, como pueden ser las cartas, los diarios personales, fotografías o grabaciones de audio y video, si hay disponibles, de cualquier medio. Se podría estudiar vasijas, armas, prendas de vestir, expresiones artísticas, escritos de cualquier tipo, archivos, huellas, medidas de erosión y desgaste, etc. Ese etcétera está ahí porque en realidad es muy ambiguo lo que nosotros podríamos considerar para el estudio. Es más, yo hace un tiempo estaba leyendo
que una vez hizo una investigación cualitativa sobre cuál era el impacto psicológico de soldados que participaron en una guerra en tiempos antiguos. Y ellos utilizaron como método de estudio antes los encendedores, esos los para cigarrillos y cosas así, eran como de metal. Entonces, los investigadores utilizaron como método de estudio los encendedores de los soldados que habían participado, porque ellos solían como inscribir cosas en esos encendedores. Algunos, por ejemplo, y eso fue muy útil para ver cómo ellos pasaban cuando era la guerra. Algunos, por ejemplo, escribían que estaban orgullosos, otros escribían maldiciones a sus líderes, otros simplemente hacían dibujos o escribían poemas, por ejemplo. Sin embargo, bueno, retomando en el tema, en muchos casos, cuando nosotros queremos recolectar cualquiera de estos medios, siempre tenemos que considerar en la veracidad y que lo que estemos estudiando sea real. Es por eso que en muchos casos se suele obviar de estudiar tantos elementos y en muchos casos se suele simplemente estudiar fotografías o grabaciones de audio y video, ya que como estas en muchos casos suelen tener fechas o suelen estar corroboradas, suelen ser más objetivas para su estudio. Siguiente diapositiva. Ahora, dentro del estudio de estos elementos existe un grupo el cual se le parece bastante, pero que es necesaria su distinción, como son la biografía e historias de vida, que puede ser una forma de recolectar datos, es una forma muy utilizada en la investigación cualitativa. En este caso bueno, por medio de la biografía nosotros podemos estudiar a una persona o a un grupo de personas que tengan por ejemplo, que tengan experiencias similares con respecto a nuestro tema de estudio. La biografía o la historia de vida puede ser el hecho de que nosotros estudiemos un texto, que esto es muy útil sobre todo cuando queremos estudiar a personas que ya fallecieron, aunque en caso de que la persona o el grupo de personas vivan, se puede o se recomienda realizar entrevistas a profundidad. Este ha demostrado ser un elemento muy importante, sobre todo cuando se quieren entrevistar a personas o grupos con los que de otra manera sería difícil empatizar, como son asesinos seriales o grupos de personas que realizaron crímenes, líderes políticos o religiosos, especialmente estos líderes de masa que fueron famosos, o mujeres o personas que pasaron por secuestros o violaciones. Como podemos ver, son cosas raras, son personas que salen de lo común, por lo cual tal vez una entrevista a profundidad de ellas nos haría más sencillo conocer cómo funcionan estas personas y obtener información de ellas. Siguiente. Ya, aquí en las siguientes diapositivas vamos a ver un cuadro, el cual busca recopilar los principales métodos de recolección de datos en la investigación cualitativa, así como sus principales ventajas y desventajas. Tenemos que recordar que en una investigación cualitativa no es necesario que nosotros utilicemos todos estos métodos y analicemos todas las variables posibles. Por ejemplo, si queremos hacer una investigación que va a una persona o a un grupo de personas, tal vez sería más conveniente hacer una simple observación, participante o no participante, mientras que si hacemos una investigación a grandes sociedades, tal vez sería necesaria la observación mediante equipos, el análisis de documentos, como ya acabé de mencionar, o también lo que es el análisis de material audiovisual. Bueno, comenzando con la descripción del cuadro, nos encontramos la observación participante, que esta es en la cual el investigador, aparte de observar a las personas que está investigando, tiene cierta facultad de intervenir o interactuar con ellas. La principal ventaja de este método es que el investigador va a mantener experiencias directas con los participantes y el ambiente. Es más, a veces mencionan que el observador, de manera temporal, se vuelve parte del ambiente y así puede estudiar. Sin embargo, la principal desventaja es clara, que el investigador puede ser visto como intrusivo. Las personas del medio, al ver que una persona llega repentinamente con ellos y trata de involucrarse, puede que se sientan incómodas, como es normal. Por eso, también se puede considerar la observación directa no participante, en la cual el investigador simplemente observa y no tiene ningún derecho de participar. La ventaja es que permite captar datos directos de los participantes y el ambiente. Y también que es útil, sobre todo cuando se quieren investigar temas que pueden incomodar a los participantes. Sin embargo, la principal desventaja, yo consideraría que es que no puede cualquier persona hacer este tipo de investigación, ya que este investigador tendría que tener habilidad, sobre todo para captar signos no verbales. Y que en muchos casos, información personal o información muy específica puede no ser detectada por la simple observación.
El siguiente es la observación mediante equipo o mediante grupos, en la cual los investigadores suelen grabar suelen grabar el proceso y lo pueden estudiar una y otra vez, con el objetivo de intentar obtener la máxima información posible. Pero las principales desventajas es que al grabar nosotros, los participantes pueden llegar a sentirse incómodos al no estar acostumbrados y saber que se les está grabando, y tal vez les incomode que una persona extraña los analice, y cosas así. Y también que en muchos casos cuando se necesita tratar con niños, estos son un público sensible, por lo cual puede ser complicado lograr que estos participen o lograr que actúen como nosotros quisiéramos. Siguiente diapositiva, por favor. Y Luis, y no solamente eso, lograr que ellos participen, sino más bien aquí tendríamos que considerar, ¿verdad? O tomar muy en cuenta de que los padres necesitan, sí, una aprobación de su progenitor o de la persona que está a cargo del niño. Si no, no podría hacer ese trabajo. Sí, es verdad. Es que de manera general conseguir que un niño participe, un menor de edad, suele ser muy problemático. Sí, ahora se está complicando todo, sí. Que necesita la aprobación de un mayor, que no entiende cómo es el proceso y tal vez no se lo toma en serio. Entonces, son un público complicado. El siguiente, el uso de entrevistas personales, que ya se las mencioné en la investigación. La principal ventaja es que los participantes pueden proveer información histórica. El investigador va a estudiar por dos herramientas. Primero, la entrevista propiamente dicha, y segundo, la observación. Recordemos que en muchos casos puede haber información no verbal involucrada. Y otra ventaja es que al ser esto una conversación, al estar dirigido, el investigador puede controlar qué temas incluir y cuáles considera que no son importantes para el tema que está investigando y los puede excluir. En cuanto a la principal desventaja es que al entrevistar a una sola persona, los datos van a estar filtrados por el punto de vista de este participante, y además no todos los participantes tienen la misma capacidad para expresarse verbalmente. En algunos casos, tal vez el participante puede dejar información, o puede no ser tan, no puede hablar tanto, no puede dar tanta información como la que necesitaríamos. Ahora, en cuanto al análisis de documentos, que ya los mencioné, la principal ventaja es que permite al investigador estudiar el lenguaje escrito y gráfico de los participantes. Y además, al ser un elemento tangible, al ser un documento, se puede estudiar en cualquier momento. La principal desventaja es que en muchos casos estos suelen pertenecer a una sociedad o a una comunidad determinada, por lo cual su acceso suele estar restringido. Y además, se debe asegurar su autenticidad, porque en algunos casos los datos pueden estar incompletos, o pueden ser de una fecha o de un contexto diferente al que estamos buscando. Y por último, en cuanto al uso de material audiovisual, grabar, tomar fotografías, en muchos casos suelen ser ventajosos cuando estos ya han sido elaborados previamente, ya que se pueden revisar cuantas veces nosotros queramos, cuantas veces lo necesitemos, y además suele proporcionar información del contexto. En cuanto a las principales desventajas, igual que los documentos no siempre son accesibles, suele estar limitado su uso. Y además, si nosotros somos los que queremos grabar, el mismo problema que ya se comunicó, suele ser intrusivo, suele ser incómodo para los entrevistados. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, también es importante mencionar la triangulación de métodos de recolección de datos, que su nombre abreviado suele ser la triangulación de datos. Como ya vimos a lo largo de toda esta exposición, existen varios métodos, varias herramientas para recolectar información en la investigación cualitativa. Y también tenemos que saber que no siempre es necesario utilizarlas a todas. Sin embargo, lo que se recomienda es utilizar a varias, ya que nos van a dar mayor riqueza de información al provenir esta de diferentes lugares y diferentes personas. Por ejemplo, aquí tengo un pequeño ejemplo, el cual buscaba, digamos, estamos haciendo una investigación bastante similar a la de mi grupo, pero busca investigar cuál fue el impacto de una enfermedad en una comunidad determinada en el pasado. Entonces, aquí hay una pequeña lista de elementos que podríamos utilizar para obtener información. Como es la observación en la comunidad, con el objetivo de buscar un contexto del suceso, entrevistar a las personas afectadas, en este caso a pacientes, a personas enfermas, entrevistas a los familiares de estas personas y entrevistas al personal médico que se encargó del tratamiento de esta enfermedad. El hecho de que nosotros, bueno, la definición, que nosotros utilicemos diferentes fuentes y métodos de recolección y que reconozcamos cuáles son las que vamos a utilizar, se le denomina triangulación de datos.
Muy bien. Siguiente diapositiva. Puede que seguir mi compañero Steven. Bueno, muchas gracias. Gracias. Ya, buenas tardes, doctora. Muy buenas tardes. Yo voy a continuar con lo que es el análisis de los datos cualitativos. Ya, bueno, dice que esto va a consistir en que nosotros vamos a recibir lo que son datos no estructurados a los que nosotros le vamos a proporcionar una estructura. Estos datos suelen ser muy variados, pero las observaciones del investigador y las narraciones de los participantes. Estos de aquí pueden ser visuales, como las fotografías, videos, pinturas. También pueden ser auditivas, como grabaciones que realiza el investigador. Textos escritos, como documentos, cartas. Y también pueden ser a través de expresiones verbales y no verbales, como las respuestas o gestos que se generan a través de nosotros preguntar a la otra persona. Estas dice que pueden ser narraciones del investigador o anotaciones o grabaciones en una libreta o en algún dispositivo electrónico. En la siguiente diapositiva vamos a tener lo que son los propósitos centrales de lo que es el análisis cualitativo. Estos de aquí van a ser, uno va a ser explorar los datos. Dos, lo que, como dije anteriormente, imponerle una estructura a estos datos que están desorganizados, es decir, organizarlos ya sea en unidades y categorías. Como tercer propósito vamos a tener lo que son describir las experiencias de los participantes según su óptica, lenguaje y expresiones. También vamos a tener lo que es descubrir conceptos, categorías, temas y patrones que se presentan en los datos que nos da la investigación, con el sentido de otorgarle sentido e interpretarlos y explicarlos en lo que es el planteamiento del problema. También vamos a tener lo que es comprender en profundidad el contexto que rodea a estos datos, reconstruir hechos e historias, vincular los resultados con el conocimiento disponible y además generar lo que es una teoría fundamentada de estos datos. Después de que analizamos estos múltiples datos que nos genera la investigación, esto de aquí va a desencadenar o a descubrir las inconsistencias o la falta de claridad que se generan en la investigación, ya sea en el entendimiento del problema planteado. Cuando se encuentran estos fallos que se presentan en la investigación, se necesita otra vez regresar al campo de investigación para seguir recolectando datos y tener una información mucho más segura y eficaz. En la siguiente diapositiva vamos a tener lo que son las reflexiones e impresiones que se dan durante la inmersión inicial, es decir, al principio de la investigación. Aquí el investigador va a reflexionar y va a evaluar su planteamiento. Y aquí el investigador se va a hacer distintas preguntas, entre las que pueden destacar como qué es lo que tiene en mente el investigador, es decir, qué está haciendo. Otra pregunta que se puede hacer es que si el planteamiento es adecuado, porque como dije anteriormente, si recolectamos datos y no concuerda con y recolectar más datos. Por eso el investigador se puede hacer preguntas como esta. También si debo mantenerlo o modificarlo, es decir, el planteamiento, si se debe mantener o crear otro para que vaya de acuerdo a lo que busca el investigador. Ya, en la siguiente diapositiva
Vamos a tener esta vez las reflexiones e impresiones, pero durante la inmersión profunda. En la anterior era la inmersión inicial. Esta de aquí se reevalúa el planteamiento del problema, el ambiente y la muestra que se generan a partir de la investigación. Aquí también el investigador se puede hacer otras preguntas con los primeros datos recolectados, como en qué son similares y en qué son diferentes los datos recolectados entre uno y otra persona que se le han realizado las mismas preguntas, qué van a ser similares y qué diferentes. Entonces, también cómo se vinculan estos datos que se han recolectado y qué conceptos claves se consolidan de estos. De esta manera van a aparecer los que son categorías iniciales, significados o patrones que se van a dar de esto. Es decir, a partir de los datos que vamos a recolectar, ya vamos como que a clasificar inicialmente los datos que más se repiten o que más tienen relación entre ellos. Esto se amplía más adelante. Ya, en la siguiente diapositiva vamos a tener lo que es la bitácora de análisis. Ya bueno, esta bitácora va a tener la función de documentar el procedimiento de análisis y las reacciones del investigador al proceso. Y esta de aquí va a contener lo que van a ser anotaciones sobre el método utilizado. En esta de aquí se va a describir el proceso y todas las actividades realizadas por el investigador. Un ejemplo de esta puede ser el ajuste a la codificación, problemas y la forma que se resolvieron lo que busca el investigador. Otra forma que va a tener el investigador pueden ser las anotaciones sobre ideas, ya sea sobre ideas, conceptos y significados que van surgiendo a partir de lo que son las preguntas que se le realiza al entrevistado. Y también vamos a tener lo que son anotaciones en relación con la credibilidad y verificación del estudio, para que así otro investigador pueda evaluar el trabajo que nosotros hemos realizado. Aquí pueden aparecer lo que es la información contradictoria, porque un investigador puede tener una versión de los hechos y como dije, otro investigador puede evaluar este trabajo y generar contradicciones a partir de lo que nosotros hemos generado. De esto sirve estas anotaciones. Ya, usted me ha hablado todo, ¿verdad? De una bitácora de análisis. ¿Y qué entiende usted por bitácora? Es el que entiendo por bitácora, es como... una bitácora es como un informe que vamos a realizar. Ya entiendo por bitácora un informe donde vamos a anotar lo que vamos haciendo durante el proceso de investigación. O sea, vamos a anotar lo que vamos preguntando a la persona que le realizamos las preguntas. Eso entiendo yo. A ver, una bitácora puede ser un cuaderno, pero no es un informe, porque los datos que nosotros, ¿verdad? Los datos que nosotros registramos en esa bitácora es la que nos sirve para dar el informe. Por ejemplo, yo tengo esta bitácora, ¿verdad? Que es una hoja con los nombres de ustedes, está distribuido por equipo, y yo voy anotando las participaciones en clase, voy poniendo la calificación, y por otra hoja, ¿verdad? Esta bitácora de ustedes tiene una hoja que es la asistencia, ¿verdad? Otra hoja que es la distribución del equipo, ¿verdad? Esta otra hoja es la primera hoja cuando recibimos el primer contacto, que yo les preguntaba que dónde vivían, si tenían información, si tenían problemas de
de conexión, y esta otra última, donde ven todos esos numeritos, son las calificaciones que yo les doy a ustedes por la participación en clase. Entonces, por lo general, podríamos decir que una bitácora es un cuaderno, ¿verdad? O algo que nos sirve para registrar. Donde llevamos las anotaciones que realizamos. Exactamente, ¿sí? Y que esas anotaciones o esos datos, ¿verdad? Independientemente de cuáles sean, si es para hacer un informe, no van a servir para hacer un informe. Estas hojitas, esta bitácora me sirve a mí para subir las calificaciones al aula virtual, ¿sí? Entonces, eso es una bitácora. Ya. Bueno, aquí vamos a decir que la bitácora va a ser un instrumento invaluable para la validez y confiabilidad de lo que es el análisis de los datos que nos genera. Estas notas van a ayudar a identificar unidades y categorías en las que los vamos a poder clasificar. Esta va a ser útil para organizar los procedimientos analíticos, y para llevar estas anotaciones también se pueden o se las suelen llamar como memos analíticos. Ya estos memos se recomiendan que lleven lo que es un registro de la fecha de la anotación o un memorándum. También incluir cualquier referencia o fuente importante, ya sea si consultamos a un colega o a otra persona, o a quién o de quién y cuál es el comentario de esta persona a la que le realizamos alguna consulta. También estos memos analíticos nos recomiendan marcar los encabezados que sinteticen la idea, categoría o concepto señalado. Otro punto va a ser no restringir el contenido de estos memos o anotaciones para así permitir el libre flujo de ideas. También se recomienda identificar el código al cual pertenece este memo y usar diagramas, esquemas y matrices para explicar así las ideas, hipótesis y conceptos generados en la investigación. Y también nunca olvidar guardar copia de estos memos. Es decir, esto es una recomendación para así llevar un orden y que no, como nos dice un punto, no restringir el contenido de esto. O sea, lo que vamos escuchando de la persona a la que le realizamos la investigación, anotarlo todo, porque esto que nos dice la persona investigada quizás no puede tener razón en el momento, pero al momento de categorizar las ideas que nos han generado con los otros investigados, nos puede generar una categoría que puede ser importante. Ya en la siguiente diapositiva vamos a tener que esta bitácora se va a escribir diariamente, anotando la fecha en que se va realizando cada día esta bitácora, y también se dice que cada investigador puede tener su propio sistema para llenarla. Esta puede ir desde memos, anotaciones o comentarios acerca del método de análisis que se realiza, o ya sean memos sobre los problemas durante el proceso que se presentaron, memos en relación con la codificación. También pueden ser memos respecto a ideas y comentarios de los investigadores, que estos pueden incluir diagramas, mapas conceptuales y dibujos para así generar una idea más dinámica de estos memos. También pueden ser memos sobre el material de apoyo localizado, ya sean fotografías o videos, y también pueden ser memos relacionados con significados, descripciones y las conclusiones preliminares que nos generaron la investigación. Bueno, y en la siguiente diapositiva vamos a tener lo que son técnicas que nos van a permitir categorizar o generar categorías cuando este trabajo cuesta hacerlo. Entonces,
Nos dice Sampier que una técnica sencilla para producir estas categorías es la del el agrupamiento, donde primero va a ser anotar los temas vinculados al planteamiento que mencionamos en la entrevista. También, por segundo punto, señalar cuáles respuestas son comunes o que se repiten una y otra vez, cuáles van a ser las respuestas más distintivas y cuáles se mencionan una o pocas veces, como vamos a observar en el cuadro de la siguiente diapositiva. Sí, ya está aquí, por ejemplo, aquí es lo que hablaba anteriormente. Vamos a tener una lista de temas donde vamos a anotar cuáles se repiten frecuentemente, cuáles son las más distintivas o que van más relacionadas al planteamiento del problema y cuáles son mencionadas una o pocas veces. Para realizar esto, vamos a tener lo que es una técnica de escrutinio. Esta técnica de escrutinio va a tener varios puntos, como uno puede ser las repeticiones, que es una de las maneras más fáciles de identificar las categorías, donde cuando una idea se repite frecuentemente, va a decir que, o puede significar que esta va a representar una categoría. Otra técnica de escrutinio puede ser conceptos locales o usados frecuentemente en el contexto de estudio. Estas aquí son expresiones reveladas en el contexto analizado y puede implicar categorías que son profundas para los participantes. Esto puede ser, yo entiendo que es más de acuerdo a las zonas o costumbres. Este tiene que ver más con eso, la forma de expresar de estas personas investigadas. También otra categoría van a ser las metáforas y analogías que ayudan a localizar categorías con un significado. Por otro punto vamos a tener lo que son las... ¿Va a decir algo, doctora? Continúo. Siga, sí. Ya. Otro punto va a ser las transiciones, que en esta ocurren cambios de manera natural en conversaciones que pueden ir construyendo marcadores de categorías. Y por último, la técnica de similitudes y diferencias, que estas pueden ser similitudes entre unidades o segmentos del lenguaje verbal y no verbal, que también pueden identificar una categoría en sí. En la siguiente diapositiva vamos a tener lo que es la técnica de procesamiento. En esta vamos a tener el corte y clasificación, que nos refiere que después de revisar, manejar y marcar el texto, así mismo como clasificarlo, este aquí va a consistir en identificar las expresiones o segmentos que parecen importantes para el planteamiento del problema. Otra técnica va a ser la de la lista de términos y palabras claves en contexto. Estas aquí van a ayudar al investigador a concentrarse en el núcleo de categorías vinculadas con el planteamiento del problema. También vamos a tener lo que es la concurrencia de palabras, que nos dice que el significado de una palabra puede estar relacionado con los conceptos que generamos en la investigación. Y por último, la metacodificación, que va a generar la relación entre categorías sugeridas por estudios previos. Ya. Y por último, vamos a
tener, en la siguiente diapositiva, vamos a tener cómo generar hipótesis, explicaciones y teoría a través de las investigaciones que realizamos. Estas de aquí dice que se deben desarrollar interpretaciones que, bueno, ya dice que se deben desarrollar interpretaciones que van a emerger de manera consistente con respecto a las categorizaciones que ya hemos realizado. Y a estas categorizaciones que ya hemos realizado o que hemos dividido, vamos a encontrarle un sentido o un significado para relacionar estos temas, y a partir de aquí desarrollar lo que son herramientas para generar lo que pueden ser las hipótesis o las explicaciones. Ya, una técnica para esto pueden ser los diagramas de conjuntos o mapas conceptuales, donde hay diferentes tipos de diagramas o mapas conceptuales. Uno pueden ser los históricos, que van a narrar los cambios ocurridos en una comunidad en tiempo, los cambios ocurridos en una comunidad en tiempo, desde el pasado hasta el futuro, que pudo haber implicado ese cambio. En los diagramas sociales, estos de aquí van a precisar de que los grupos a los que realizamos la investigación integren un ambiente, una organización o una comunidad igual. Es decir, que todos deben ser de una misma comunidad. Y en los diagramas relacionales, estos de aquí se van a expresar y explicar de acuerdo al vínculo de los conceptos o individuos que generaron una misma respuesta. También vamos a tener lo que, en la siguiente diapositiva, vamos a tener lo que son las matrices, que estas son útiles para establecer vinculaciones entre categorías o temas, y que estas de aquí se pueden clasificar en renglones verticales u horizontales. También vamos a tener lo que son las metáforas, el establecimiento de jerarquías, ya sean sus causas, efectos y conceptos que provocaron este problema para generar la hipótesis. También podemos tener los calendarios y otros elementos de apoyo que pueden ser las fotografías y videos. Ya, ahí. Continúo. Voy a seguir aquí a mi compañera Luisa. Bueno, yo ahora voy a hablar sobre el análisis de los datos cualitativos asistidos por computadora. En la actualidad se va a contar con diferentes programas, además de los procesadores de textos, que van a servir de auxiliares en el análisis cualitativo. Estas de ninguna manera van a sustituir el análisis creativo y profundo del investigador. O sea, simplemente van a facilitar la tarea del investigador, van a ser como un apoyo. Y aquí tenemos algunos de los programas para análisis cualitativo. El primero es atlas.ti. En este, el investigador va a agregar los datos o documentos primarios, que pueden ser textos, fotografías, segmentos de audio o video. También diagramas, mapas y matrices. Y con el apoyo del programa, los codifica de acuerdo con el esquema que se haya diseñado. Bueno, yo vi tutoriales de cómo funciona más o menos cada programa, y en ese programa básicamente lo que hacían era que se elegía un documento, y de ese documento el investigador iba, por ejemplo, una frase, la iba codificando y la iba poniendo, le iba como jerarquizando. Entonces ahí después el programa le daba como un diagrama, y de esta manera
se categorizaba, o sea, se hacían categorías y subcategorías del documento. Bueno, en la pantalla, además, o sea, a la izquierda aparecía el documento y a la derecha aparecía lo que es el conjunto de codificaciones que van emergiendo en el análisis. Bueno, otro de los programas es Ethnograph, que este va a ser un programa muy popular para identificar y recuperar los textos de documentos. La unidad básica es el segmento. Y estas unidades o sea, el programa las va a codificar partiendo del esquema de categorización que el investigador establezca. Es decir, el investigador va a ser el que que lleva la batuta, que va a establecer la categorización de cada una de las partes. Y el programa lo que le hace es codificar. Y bueno, estos segmentos van a ir anidados o entrelazados, o también categorizados en varios niveles de profundidad. Y este programa también nos puede guardar memos, notas y comentarios y los incorpora al análisis. Bueno, otro programa tenemos el NVivo. Es un programa de análisis que es útil para construir grandes bases de datos estructuradas jerárquicamente y que puede agregar documentos para ser analizados. Es básicamente como los programas anteriores, que también codifica unidades de contenido, texto y otros materiales. Y esto con base al esquema que el investigador diseña. Bueno, este va a localizar los textos por carácter, por palabra, por frase, por tema o por patrón de palabras. Y lo que le hace diferente a este programa es que una de sus fortalezas es crear matrices. Y por último, el último programa, que sería Decision Explorer, que este programa resulta una excelente herramienta de mapeo de categorías. El investigador puede visualizar relaciones entre conceptos o categorías por medio de diagramas. Y como en todos los programas, Perdón. Bueno, como en todos los programas, el investigador va a ser el que introduce las categorías y define sus vinculaciones. Lo que hace este programa es que las va a mostrar gráficamente. Y también va a realizar un conteo de la categoría con mayor número de relaciones con otras categorías. Siguiente. Por favor. Bueno, el rigor en la investigación cualitativa. Durante toda la indagación cualitativa vamos a pretender realizar un trabajo de calidad que cumpla con el rigor de la metodología de la investigación. Nos decía el libro que los principales autores en la materia han formulado una serie de criterios que tienen que establecer como ciertos objetivos, como son la confiabilidad, la validez y la objetividad cuantitativa. Bueno, tenemos estos criterios. El primero sería la dependencia. Siguiente. La dependencia, que es una especie de confiabilidad cualitativa que implica que los datos deben ser revisados por distintos investigadores y estos deben dar diferentes interpretaciones congruentes. De ahí, como nos mencionaba nuestra compañera Ana María, la necesidad de grabar los datos. Por ejemplo, con videos, con entrevistas, sesiones, observaciones. La dependencia se muestra, o al menos se aporta evidencia en su favor, cuando el investigador proporciona detalles específicos sobre la perspectiva teórica del investigador y el diseño utilizado. También se demuestra cuando explica con claridad los criterios de selección de los participantes o casos y las herramientas para recolectar los datos. También cuando va a ofrecer descripciones de los papeles que desempeñan los investigadores en el campo y los métodos de análisis empleados, es decir, los procedimientos de codificación, el desarrollo de las categorías, la hipótesis. También cuando se especifica el contexto de la recolección y cómo se incorporó en el análisis. Por ejemplo, si se utilizó entrevistas,
cuándo, dónde y cómo se efectuaron. Y también se demuestra cuando documenta lo que hizo para minimizar la influencia de sus concepciones y sesgos. Y cuando prueba que la recolección fue llevada a cabo con cuidado y con coherencia. Siguiente. Bueno, en cuanto a la credibilidad, también se le va a llamar máxima validez y se refiere a si el investigador ha captado el significado completo y profundo de las experiencias de los participantes, particularmente de aquellas vinculadas con el planteamiento del problema. La pregunta que debemos responder es si hemos recogido, comprendido y transmitido en profundidad y con amplitud los significados, vivencias y conceptos de los participantes. Bueno, la credibilidad también tiene que ver con nuestra capacidad para comunicar el lenguaje, pensamientos, emociones y puntos de vista de los participantes. Las amenazas a esta validez son la actividad, es decir, las distorsiones que puede ocasionar la presencia de los investigadores en el campo o en el ambiente. También las tendencias y sesgos de los investigadores, es decir, que los investigadores ignoren o minimicen los datos que no apoyen a sus creencias y conclusiones. Y también distorsiones de los participantes sobre los eventos del ambiente o del pasado. También tenemos lo que son unas recomendaciones para incrementar la credibilidad, que estas son evitar que nuestras creencias y opiniones afecten la claridad de las interpretaciones de los datos cuando deben enriquecerla. Esto, bueno, ya se ha ido mencionando que nosotros no tenemos que imponer nuestras creencias a los entrevistados, sino que debemos aceptar las respuestas que nos dan y analizarlas. Considerar importantes todos los datos, particularmente los que contradicen nuestras creencias. Privilegiar a todos los participantes por igual, es decir, asegurar que cada uno tenga el mismo acceso a la investigación. También debemos estar conscientes de cómo influimos a los participantes y cómo ellos nos afectan con la información que nos van dando. Y también buscar evidencia positiva y negativa por igual, es decir, a favor y en contra del postulado que nos dan los participantes. Siguiente. Bueno, la transferencia, es decir, la aplicabilidad de los resultados. Este criterio no se refiere a generalizar los resultados a una población más amplia, ya que esa no es la finalidad de un estudio cualitativo, es la finalidad del estudio cuantitativo, sino que parte de ellos o su esencia se puedan aplicar a otros contextos, es decir, solo una parte. Para que la posibilidad de la transferencia sea mayor, es necesario que la muestra sea diversa, y los resultados, es decir, los temas, reflexiones, hipótesis y teoría, se convaliden si emergen en muchos casos. En cuanto a la confirmación o confirmabilidad, este criterio va a estar vinculado a la credibilidad y se refiere a demostrar que hemos minimizado los sesgos y las tendencias del investigador. También va a implicar rastrear los datos en su fuente y la explicitación de la lógica utilizada para interpretarlos. Las estancias prolongadas en el campo, la triangulación, la auditoría, el chequeo con participantes y la reflexión sobre los prejuicios, creencias y concepciones del investigador, esto nos van a ayudar a proveer la información sobre la confirmación. Siguiente, por favor. Y bueno, por último, tenemos que, como una afirmación que nos daba el libro, dice: el planteamiento del problema siempre debe estar presente. En todo el proceso de análisis debemos tener en mente el planteamiento original del problema de investigación, no para poner, como nos decía el libro, una camisa de fuerza, es decir, como que seguir a rajatabla lo que nos dice el planteamiento del problema, sino con la finalidad de que no se nos olvide encontrar las respuestas que buscamos.
Asimismo, también recordemos que dicho planteamiento puede sufrir cambios o ajustes conforme va avanzando la investigación. Y las modificaciones que se realicen en el planteamiento tienen que justificarse. Gracias. Gracias. ¿Verdad? Lo que nos ha hablado Luisa ahora último, ¿verdad? Justamente eran sobre los criterios de rigor que tiene la investigación, que ya de una u otra manera ya lo hemos visto, ¿sí? Lo único que nos toca ahora a nosotros es aplicar aquellos criterios de rigor de la investigación. No importa cuán pequeña o cuán grande sea nuestra investigación, pero debemos de aplicar aquellos criterios y cada uno de los conocimientos que ya hemos visto a lo largo del semestre, ¿sí? Entonces, pregunto, ¿hay alguna duda, algo que no está claro? Hola. Bueno. No, doctora, está súper claro. Ya, Diana, entonces... nos vemos en la próxima clase y la siguiente semana tenemos una evaluación y ya voy a revisar el proyecto que me dijo el compañero que había enviado, ¿sí? Muchas gracias. Doctora, después de la evaluación viene